Soy Mariano Sigman, soy profesor de la Facultad de Ciencias Exactas del Departamento de Física. Soy investigador del CONICET y trabajo en ciencias cognitivas. Yo estudio el pensamiento humano en realidad. Trato de entender qué reglas tiene, cómo se forma, cómo se desarrolla, cómo se organiza, por qué se estereotipa de la manera que lo hace, qué tipo de cosas son naturales al pensamiento humano, cuáles no, cuáles son las reglas de la percepción, de la memoria, por qué nos acordamos unas cosas casi sin quererlo, por qué otras son tan difíciles de recordar, por qué hay decisiones que son fáciles de tomar. Hay como, así como vos mirás las cosas que se mueven y tienen reglas de movimiento, el pensamiento humano como objeto también tiene su propio lenguaje, su propia manera de ser, su propia maquinaria. Y yo estudio eso, estudio cómo se conforma el pensamiento a partir de una máquina que lo construye, que es el cerebro. Lo que yo hago es atípico como ciencia en la Argentina porque reúne gente de orígenes muy distintos. El pensamiento humano es algo que de alguna manera nos interesa a todos, o sea, es entendernos a nosotros mismos. Eso le preocupa a un economista, le preocupa a un sociólogo, le preocupa a un biólogo, le preocupa a un físico. Entonces, esa inquietud original, mecharla en una misma frase, en una misma pregunta, en un mismo día de trabajo, lleva a un esfuerzo que es un esfuerzo esencialmente de diálogo. Trabajamos mucho en percepción. Yo abro los ojos y veo el mundo, veo caras, veo nubes, veo el río ahora. Y eso parece hecho, porque yo de hecho siento que no tengo nada que hacer. Y sin embargo hay un montón de reglas de composición, de cómo uno organiza la escena. De hecho eso se aprende, o sea, los chicos abren los ojos y ven luz, pero no ven formas. Y a uno no le enseñan a ver en el colegio, pero todos aprendemos a ver perfectamente. De hecho, ver, en el sentido fuerte, en el sentido de entender el es Pedro, el es Carlos, el es Jorge, eso es una nube, eso es una roca, eso es un coche, aún si está tapado, si está deformado, si es una caricatura, es tan difícil que nosotros no podemos hacer computadoras que vean. Las cosas, de hecho, que para nosotros son más profundas en algún sentido y más que las hacemos casi sin pensarlas, son las cosas que son más difíciles de entender, de hecho, cómo las hacemos, porque parece que viniesen gratis, parece que ver no hubiese nada que hacer, yo abro los ojos y veo. Nosotros estudiamos eso. Otro nicho que trabajamos es el de la toma de decisiones, decidir esencialmente lo que nos define, o sea, las cosas que uno hace, las que no hace, las que elige, las que no elige. Y de vuelta, todo eso parece estar impregnado de un libre albedrío definitivo, como yo siento que las cosas que hago soy yo porque elijo, yo quiero, hoy quise venir acá y vine porque quise, y si no hubiese querido no venía, y después quiero ir a laburar, y cuando voy a comer elijo el plato que quiero porque es el que... En realidad nosotros, y muchos otros, pero parte de nuestro trabajo también es descubrir que la toma de decisiones también tiene un montón de reglas que son muy estereotipadas. Y otro tema que trabajamos es el que subyace un poquito a todos estos, quizás el más misterioso de todos, el menos comprendido de todos, es la conciencia. Nosotros hacemos un montón de cosas, estamos todo el tiempo haciendo, caminamos y para caminar mantenemos el equilibrio, controlamos nuestros órganos, nos movemos, metemos las manos en los bolsillos cuando hace frío. Todas esas cosas las hacemos sin deliberarlas, no estamos pensando eso. Pero hay una fracción de nuestra cognición de la cual tenemos introspección. Y la conciencia, en realidad no sabemos ni siquiera qué es como sustrato. Entonces, para mí eso es especialmente interesante, si quieres, porque se trata de estudiar algo que es una especie de sombras, algo que ni siquiera sabes del todo. Estás tratando de comprender algo, un objeto que ni siquiera podés definir. Yo pienso que las preguntas que yo trabajo son preguntas que tenemos todos. Algunos después las dejan, las olvidan, o las dejan para el café o para otro lado, pero yo decidí quedarme con esas en realidad. En mi caso yo lo que encontré es que lo que a mí, este tipo de cosas que me gustaban no existían en realidad. Entonces un poco tuve que armarlas y el tipo de manera que a mí me gustaba abordar este problema era de una manera quizá más experimental, más cuantitativa. A mí me gusta la ciencia en general. Entonces yo quería abordar este problema quizá no de una manera más literaria, si bien a mí me gusta, pero yo quería darle una beta un poquito más distintiva de lo que haces acá, que era responder este tipo de preguntas desde la ciencia. La máquina construye realidad es una manera, no sé, fue la manera que yo elegí de referirme a mi objeto de estudio.
Porque la máquina que construye esa realidad es el cerebro. Yo creo que el verbo, el uso del verbo construcción, creo que casi todos nosotros pensamos que en realidad el cerebro es como que si fuese una cámara de fotos, que está como retratando la realidad, que la retrata, la realidad está ahí afuera, nosotros la retratamos. El sueño es el ejemplo más distorsionado en el cual uno se construye una trama que no estuvo en ningún lado. Todo el tiempo soñamos mucho más de lo que en realidad, es decir, en la vigilia estamos en realidad soñando mucho más de lo que presuponemos. El pensamiento desde muy chiquitos es interpretativo. Uno tiene datos muy escasos todo el tiempo y a partir de datos muy escasos uno construye y uno agencia con mucha fuerza, con mucha vitalidad, con mucha credibilidad aquellas cosas a las cuales se agarra y esa trama constructiva en realidad es como yo propongo que funciona la cognición. Entonces yo me refiero en general a eso, al cerebro como la máquina que construye la realidad. Uno trata de enseñar a razonar, a pensar, un método de crear conocimiento. Yo focalizo mucho mi enseñanza en eso, en tratar de no tanto enseñar el producto de la ciencia, sino el camino de la ciencia. La educación, uno se olvida, pero uno nunca pasó una cantidad de tiempo en nada en su vida como en la escuela. Entonces, existe la pregunta de cómo debería estructurarse, de hecho es una pregunta de vuelta viejísima, cómo debería estructurarse algo en lo cual invertimos tanto tiempo y en lo cual tiene tanto impacto en construirnos como somos. Yo pienso que ahí no la neurociencia sola, sino la ciencia cognitiva tiene muchísimo que aportar. Y eso es algo en lo cual yo estoy trabajando muy activamente, que es entender cómo pensamos, entender que algunas cosas no son naturales, que algunas cosas no son fáciles, entender por qué la matemática es difícil para todo el mundo y por qué el lenguaje es fácil para todo el mundo, por qué todo el mundo a los 2 años aprende a hablar sin ningún esfuerzo. No, es como increíble, o sea, vos agarras a un chico de 1 año y empieza a decir palabras, empieza a hablar y el lenguaje está lleno de reglas. Tiene reglas, tiene gramática, tiene sintaxis, están extrayendo un sistema formal de una complejidad enorme. Entonces, ¿por qué es tan fácil de aprender eso? ¿Por qué es tan difícil de aprender cosas que en realidad computacionalmente no son tan difíciles como multiplicar números de 3 dígitos, por ejemplo, que es dificilísimo? Entonces, si uno entiende eso, y uno entiende aquellas cosas que, de vuelta, la máquina que construye la realidad, que el cerebro maneja con gran facilidad, que puede articular, que puede hacer malabares fácilmente con eso, y aquellas cosas que le cuesta mucho, uno puede reformular algunas cosas de la educación de manera que sean, creo, mucho más efectivas, mucho más potentes y además creo mucho más interesantes. Entonces a mí me parece que esa si acaso va a ser la aplicación más fuerte de las cosas que hacemos, quizá va a ser en contribuir, entre otros actores, a repensar la educación. No, no, no.